La tarde caía lentamente sobre el pueblo, y el joven caminaba con pasos apurados hacia la librería Noel. El cielo tenía un tono anaranjado que se deslizaba hacia un gris espeso, como si la noche no trajera solo sombras, sino también secretos. Apenas cruzó la puerta, el tintinear de la campanilla lo recibió como siempre, pero esta vez notó un olor distinto en el aire, especias amargas, incienso viejo y un dejo de ceniza, como si alguien hubiese abierto un cofre que llevaba siglos cerrado. Noel lo esperaba sentado detrás del mostrador, con un libro abierto que parecía no pertenecer a ninguna sección de la librería. Las páginas estaban manchadas, ennegrecidas por el tiempo, y las letras parecían moverse bajo la luz tenue de la lámpara de aceite. «Hoy te contaré algo diferente», dijo Noel con un tono grave, entrecerrando los ojos. «No se trata de un monstruo oculto en los bosques ni de una leyenda perdida en las montañas. Hoy hablaremos de un ser nacido del fuego sin humo, moldeado por el viento ardiente del desierto». El muchacho se acomodó en la silla, con la expectativa brillando en sus ojos. El nombre Djinn apareció en la voz de Noel como un murmullo prohibido, un eco que parecía rebotar en los rincones de la librería. «Mucho antes de que existiera tu mundo tal como lo conoces», continuó Noel, «hubo seres que caminaban en paralelo a la humanidad. Algunos eran invisibles, otros tomaban formas hermosas, y otros mostraban rostros deformes que podían enloquecer a quien los mirara demasiado tiempo. No todos eran malignos, pero los hombres, por temor o codicia, buscaron someterlos, y ese fue el principio de su tragedia». Noel pasó la mano sobre las páginas, y por un instante al joven le pareció que las letras brillaban como brasas. Los Djinn habitaban en ruinas, en dunas interminables y en los lugares donde nadie se atrevía a pasar la noche. Los nómadas los temían, pero también los invocaban con rezos y ofrendas, esperando obtener favores. ¿Quieres riqueza? El Djinn podía traerla. ¿Quieres poder? El Djinn podía concedértelo. Pero cada obsequio tenía un precio, un costo que casi nunca era evidente al principio. El silencio se hizo pesado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si intentara entrar, como si las mismas arenas del desierto cruzaran la distancia del tiempo. El joven tragó saliva. «Entonces, ¿son como demonios?». Noel sonrió, pero no con dulzura, sino con un dejo de ironía. «Esa es la respuesta fácil. Lo cierto es que son algo más complejo, algo que no pertenece del todo a este mundo, pero de eso hablaremos más adelante». El librero cerró el volumen con lentitud, levantando una nube de polvo que parecía tener vida propia, como si las partículas danzaran formando fugaces siluetas de humo. «Antes de que lleguemos a la caída de los imperios, primero debes conocer cómo nació la historia de uno de estos seres. Un Djinn que no solo obedeció a hombres, sino que acompañó el ascenso y el ocaso de un reino». El joven se inclinó hacia adelante, atrapado ya en la narración, mientras las sombras de la librería parecían extenderse más allá de lo normal, como si alguien más escuchara junto a ellos. El relato avanzó, y la voz de Noel, lenta y profunda, llevó al niño desde las arenas infinitas de la introducción hacia los salones dorados de un imperio en decadencia. El joven oyente imaginó a Estambul en los últimos días del dominio otomano, cúpulas resplandecientes, bazares repletos de murmullos y barcos que cruzaban el Bósforo con banderas deshilachadas por el viento. El sultán, ya anciano, buscaba desesperadamente aferrarse a un poder que se escurría entre sus dedos como agua turbia. Fue entonces cuando entró en escena la criatura. El Djinn. Se le había invocado en un recinto secreto bajo el palacio de Topkapi.
No hubo lámpara mágica, ni humo azul saliendo de un frasco, la aparición fue mucho más siniestra. El aire se densificó, los muros parecieron encogerse y, de pronto, de la oscuridad surgió una figura que fluctuaba entre sombra y fuego. Su voz no era un sonido, sino una vibración que hacía temblar la carne. El sultán lo contempló con mezcla de temor y fascinación. «Tú me servirás», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban bajo las mangas bordadas. El jinn aceptó, pero no como esclavo, sino como aliado. Su contrato no se selló con tinta, sino con un murmullo en una lengua olvidada, pronunciada al mismo tiempo por ambos. Desde ese instante, el ser comenzó a trabajar para el anciano monarca. Espiaba a sus enemigos desde el aire, aparecía en los sueños de diplomáticos europeos sembrando discordia, en ocasiones, arrasaba discretamente a quienes osaban desafiar el mandato otomano. Los generales murmuraban sobre inexplicables accidentes, sobre barcos hundidos sin tormenta y sobre conspiradores que aparecían estrangulados en habitaciones cerradas. El niño abrió los ojos con asombro, mientras Noel acariciaba la loma de un libro encuadernado en cuero, como si las palabras brotaran de aquel tomo olvidado. Pero, a pesar de la fidelidad del jinn, el tiempo avanzaba. El imperio se tambaleaba, las potencias occidentales apretaban el cerco y los pueblos sometidos alzaban su voz con fuerza creciente. El jinn observaba todo con desdén. Para él, los sultanes, los reinos y las naciones eran simples juguetes que se desgastaban con las eras. No entendía de patriotismos ni de gloria humana, su único placer era contemplar la fragilidad de los hombres que se creían eternos. Y, sin embargo, permanecía al lado del sultán, atado por ese pacto extraño, esperando la tormenta que ya se avecinaba. Noel bajó la voz en ese punto, como si quisiera que el niño se inclinara más hacia él, atrapado en la intriga. La sombra del jinn no era solamente la de un sirviente sobrenatural, era la representación del peso de un imperio que se resistía a morir. El relato de Noel llevó al niño más allá de los muros dorados del palacio. La caída del imperio ya no era solo un rumor, era una tormenta que devoraba todo a su paso. El sultán, cansado y enfermo, apenas encontraba fuerzas para dar órdenes. Y sin embargo, en las sombras de Estambul, su aliado sobrenatural seguía observando. El jinn caminaba por calles vacías que no eran calles, sino fragmentos de mundos superpuestos. A su alrededor, el polvo del derrumbe de una era se confundía con el humo de su propio cuerpo ardiente. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Podía oír el clamor de los pueblos que se rebelaban, sentir la pólvora de las guerras, saborear la desesperación de quienes sabían que todo estaba perdido. Y aún así, no estaba triste, para él, eran escenas repetidas de un teatro sin fin. Imperios nacían y morían, pero él siempre permanecía. Fue entonces cuando la sintió. Una presencia distinta, invisible a los hombres, pero tan clara como el filo de una daga para él. Una figura blanca, distante, avanzaba entre las ruinas de las historias, como si caminara por un escenario que no le pertenecía. El jinn se detuvo. Por primera vez en siglos, un estremecimiento recorrió su forma etérea. No de miedo, sino de reconocimiento. Esa entidad no era un sultán, ni un enemigo, ni un dios de sus tierras. Era algo más. Algo que había estado siempre en silencio, borrando huellas, cazando lo que los humanos nunca entenderían. La figura se acercó lentamente, sin hablar. El jinn soltó una carcajada que retumbó como un incendio desatado en una ciudad dormida. Ya lo entiendo,
dijo con voz reverberante, mezclando todas las lenguas de la tierra. Tú no vienes por ellos. Vienes por nosotros. La silueta blanca se detuvo a pocos pasos, sin moverse, como si esperara. El djinn inclinó la cabeza, divertido. Dime, ¿cómo te llamas? En ese instante, el relato se cortó abruptamente, como si una llama hubiera sido sofocada en la mitad de la noche. El niño parpadeó, confuso, regresando poco a poco a la penumbra de la librería, donde el libro quedó abierto y la voz de Noel se desvaneció en silencio, preparando el terreno para la conclusión. El silencio en la librería se volvió tan denso como el polvo suspendido en los estantes. El niño miraba el libro abierto frente a él, esperando que Noel retomara el relato. Pero el anciano simplemente cerró los ojos un instante, como si escuchara voces lejanas que el pequeño no podía percibir. Finalmente, Noel habló, con esa calma grave que hacía que cada palabra pareciera arrastrar siglos. Los imperios se derrumban, los hombres cambian sus banderas, pero los djinn no conocen ni de reinos ni de límites. Lo que vio el último sultán fue apenas una chispa en un incendio que nunca termina. El niño, inquieto, apretó los puños. Entonces, ¿esa figura blanca atrapó al djinn? Noel sonrió apenas, como si la pregunta viniera de muy lejos. No lo atrapó. Ni lo destruyó. Solo lo miró. Y a veces, hijo mío, basta con mirar para que las cosas nunca vuelvan a ser las mismas. El chico tragó saliva, incómodo. ¿Y si los djinn siguen entre nosotros? El librero inclinó la cabeza, dejando que la luz de la lámpara titilara sobre sus lentes empañados. No lo dudes. Siguen caminando, disfrazados en las grietas de nuestras vidas. Pero recuerda esto, nunca se les debe invocar desde el deseo egoísta. El poder de un djinn no es un regalo, es una deuda. Y las deudas, en su mundo, nunca se olvidan. El reloj de pared dio una campanada, rompiendo la tensión. Noel cerró el libro con un golpe seco. Basta por hoy. Ya sabes lo suficiente, quizá demasiado. El niño lo observó, entre fascinado y temeroso, mientras la última frase del anciano quedó suspendida en el aire, como un eco que parecía provenir no de la librería, sino del mismo corazón de la historia. El verdadero peligro no es el djinn. El verdadero peligro es el hombre que cree poder controlarlo.